vemos que Jesús entra a un punto donde comienza ahora a interactuar y sus interacciones con las personas, sus acciones, comienzan a generar algún tipo de conflicto, especialmente con las autoridades religiosas de Israel en el primer siglo. Algunos en nuestro texto acá aparecen como escribas, fariseos, en el libro de Juan habla de los judíos en general. Pero vemos que ahora, recuerde que Marcos está preocupado de narrarnos a Jesucristo en acción. Esa es la idea general del libro de Marcos. Jesucristo en acción. Y Cristo está aquí haciendo, Cristo está allá. Solamente en el capítulo 1, algunos de los otros evangelios en el capítulo 1 simplemente hablan del anuncio del Mesías y hablan del ángel que habló a María, habló a José. Pero Marcos en el capítulo 1 nos ha hablado, si lo repasamos rápidamente, nos presenta a Cristo como el Mesías, ahí precedido por Juan el Bautista, luego bautizándose, ¿no? Siendo insertándose o comenzando su ministerio público. Luego vemos que Cristo llama a unos pescadores para que le sigan, para que fueran parte de sus discípulos, y luego con ellos comienza a hacer su ministerio público. Se acuerda que entró a una sinagoga un día a enseñar y enseñaba con autoridad, allí echa un demonio, luego va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro, y a raíz de esto traen más gente, y después que se puso el sol sanó a muchos allí. Al otro día él se va al desierto a orar, ¿no? Y lo vienen a buscar y le dicen: hay que ir, la gente está esperando, pero tenemos que ir a predicar a otros lugares, y se va a otros lugares cerca de Galilea probablemente, y estando en eso, un leproso se acerca y le dice si acaso él quiere sanarlo, y el Señor dice: quiero, le sana, y esto genera que este hombre, aunque Cristo le pidió que no dijera nada, él lo publica y ya él no podía entrar a las ciudades, por lo tanto él se quedaba fuera de las ciudades y la gente iba allí donde él estaba a raíz de esto. Y la semana pasada vimos cómo otra vez en Capernaum Jesucristo, después de algunos días, se oyó que había mucha gente, o sea que Cristo estaba allí, se juntó mucha gente y nadie podía entrar, tanto que abrieron el techo para bajar a un paralítico. 4 amigos allí bajaron a su amigo para que Cristo lo sanara. Pero lo maravilloso es que, y aquí comienza este conflicto que va a tener en cada acción que Cristo va a estar haciendo de aquí en más, por lo menos en estos capítulos, va a tener una confrontación con las autoridades religiosas, porque no podían comprender que este maestro, este rabí, hacía lo que estaba haciendo. Y lo que vimos la semana pasada era que ellos se maravillaron que no solamente sanó a este hombre, sino que antes de sanarlo le dice: tus pecados te son perdonados. Y eso generó un conflicto en los religiosos, porque decían: solo Dios puede perdonar. Y su razonamiento lógico les tenía que llevar, como lo tiene que hacer en nuestras vidas también, siempre que vamos a la Escritura y vemos algo, lógicamente esto tiene que llevarnos a nosotros a afectar a nuestra voluntad y a nuestras convicciones. Entonces estos líderes religiosos decían: solo Dios puede perdonar pecados, y este hombre está perdonando pecados. Por lo tanto, la conclusión lógica debería haber sido para ellos, como lo debe ser para nosotros, es reconocer que Cristo era el Mesías, era Dios, porque solo Dios puede hacer lo que este hombre está haciendo. Pero vemos que, y nosotros sabemos la historia, que constantemente los líderes religiosos rechazaron a Cristo, como muchos hoy lo siguen haciendo. Ahora, en este texto lo llamativo es que a raíz de un llamamiento se produce también un pronunciamiento, ¿no? Que es lo que él dice al final de este texto. Y vemos acá que Cristo o Marcos está en el intento de demostrar el estatus mesiánico de Jesús, ¿no? Y su autoridad, como lo vimos antes, llamando discípulos, echando demonios, enseñando con autoridad, sanando enfermedades, limpiando un leproso, perdonando pecados. Y acá vienen estas controversias con los líderes, ¿no?
cómo puede Él perdonar pecados, cómo puede Él estar, como lo vamos a ver hoy día, con los pecadores. Pero esto nos tiene que hacer reflexionar en ciertos puntos prácticos y de meditación, en que vemos a este hombre, y para que sea más gráfico para nosotros, queremos ver esto mismo, como lo hemos estado haciendo en video, para darnos una idea más clara de esto. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muy bien. Algo que Marcos es la idea clave, una de sus ideas claves en el Evangelio, es esta idea de, recuerde, él muestra a Cristo como un siervo, ¿no? Y no solamente a Cristo como un siervo, sino el cómo su venida, ¿no? Y cómo este llamamiento de Leví, que aparece acá en nuestro texto, que vamos a ver que es una referencia con otro nombre para Mateo, uno de los discípulos, de los apóstoles, pero esta idea clave de cómo los humildes recipientes de las bendiciones de Jesucristo, ¿no? Miramos a Leví, lo vemos en su condición, en quién era, y vemos cómo esto nos muestra que Cristo viene de alguna manera a quebrar eso que por buena intención se había producido en el pueblo de Israel, pero que ajeno al corazón de Dios. Quizás muy pegado a la palabra, muy pegado a la ley, pero no al espíritu de la ley. Y aún a veces uno dice, bueno, es que todo el Antiguo Testamento muestra a Dios de una manera que pareciera que Dios no tuviera gracia. Y eso no es así. Uno va al Antiguo Testamento y simplemente con los mandamientos. Cuando uno comienza con los 10 mandamientos y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios pidiera estas cosas? O esto es tan exigente. Pero es que eso está precedido por la realidad de la gracia de Dios, cuando antes de los mandamientos le dice, porque yo soy tu Dios que te sacó de la casa de Egipto, allá de esclavitud. Porque yo te saqué de aquí, entonces te demando esto. No te estoy pidiendo esto para salvarte, que es como algunos interpretaron y siguen interpretando mucho de la ley de Dios. No es que tienes que obedecer sino que porque yo ya te salvé, porque yo ya te redimí, porque yo ya te mostré mi gracia, es que demando de ti estas cosas. Ahora, lo que vemos acá y lo que vamos a ver en este texto es esta gozosa invitación de Dios a estas personas que estaban marginadas de lo espiritual, quizás marginados de la relación con la adoración a Dios, ¿no? Como salen mencionados aquí, pecadores, ¿no? Y precisamente esta invitación a pecadores, pero no a pecadores que vengan a seguir haciendo lo que estaban haciendo, como lo vimos ayer con los niños, sino que una invitación a que estos pecadores reconozcan su necesidad de una curación y de una transformación espiritual. Entonces vamos a ver el texto aquí, y los primeros versículos, si usted nota,
hay dos eventos, ¿no? Y lo primero que vemos, como está acá, es que Jesús llama a Leví, a Mateo, ¿no? Y lo vemos en el verso 13, en el verso 14, ¿no? Y después en el verso 15, 16 y 17 vemos cómo Jesús, después de este acontecimiento, ahora hay otras personas que se acercan a Jesús y también van a Jesús a hacer allí, no una llamada, como lo hace con Leví o con Mateo, donde nuevamente vemos que lo que resalta aquí es la autoridad de Cristo, sino que después va a haber un incidente donde es una historia donde Jesús pronuncia, es un momento bastante álgido donde Él declara también con autoridad, usando un proverbio allí, ¿no? Y Jesús responde con este proverbio y usándolo para aplicarlo a su ministerio. Ahora vamos al texto aquí, vamos a analizarlo. Ahora fíjese, lo llamativo del llamado de Mateo es muy similar a lo que vemos en el capítulo 1, en el verso 16 en adelante, cuando Jesucristo llama a estos hombres, dice ahí el verso 17 y 18, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, le siguieron. Dice. Ahora vamos a este texto y dice que Jesús llama a Leví. Ahora, ¿cuál es la ocasión? Si vemos allí la situación, es interesante. Era mientras Jesús, si lo vimos ahí en el video, mientras Jesús iba por la orilla del lago, la idea del texto allí pone el énfasis, fíjese, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. La idea allí textual es, y él comenzaba a enseñarles. Lo que quiere resaltar Marcos es que Jesucristo aprovechaba cada oportunidad donde se le acercaba a la gente, entonces cuando se golpeaba la gente, él no se ponía a hablar del partido del lunes, bueno, no jugaban fútbol, pero no se ponía a hablar de otras cosas que podrían ser ocasión para conversar, sino que cada vez que él podía y había la oportunidad, él comenzaba a enseñarle. La gente venía a Cristo ¿por qué razones? Porque querían ser sanos, porque querían que algo de Cristo. Lo vemos en otro de los evangelios que cuando Jesús alimentó a la multitud y después se fue, la gente recorrió kilómetros para encontrarle nuevamente. ¿Por qué razón? Porque querían nuevamente que el Señor multiplicara los panes y los peces y proveyera para sus necesidades. Entonces mucha gente seguía a Cristo con otras intenciones. Entonces Cristo, ¿qué decía? No, ¿saben qué? No tengo pan, no hay plan, váyanse. ¿No? Él decía, bueno, ok, no me importan las razones por las que vinieron, quédense aquí, ¿saben qué? ¡Pum! Y comenzaba a enseñarles, y comenzaba a enseñar. Esa es la idea del texto. Entonces vemos que en esta situación, a la orilla del lago, a la orilla del mar de Galilea, Cristo está enseñando, y en esa situación se da esto. Que caminando, dice, y al pasar por el lago, ahora para esto tenemos que ponernos un poco en el contexto. El mar de Galilea está al norte de Israel y era un lugar de mucho tránsito, desde Europa para Arabia, para la India, era un lugar de tránsito de muchas rutas. Por lo tanto, era allí una parada como una parada aduanera, ¿no? Entonces, muchos comerciantes paraban allí. Ya vimos anteriormente que el mar de Galilea era un lugar en Capernaum, era un lugar de mucho comercio, estaban los pescadores allí. Ahora, yo me imaginaba esto en la semana. El mismo Pedro, el mismo Jacobo, probablemente Andrés también, y Juan, que eran pescadores, más de alguna vez tuvieron que ir donde Mateo, donde Leví, a pagar sus impuestos. O sea, era un hombre probablemente conocido, aún incluso para estas personas que luego se van a encontrar en el mismo grupo, ¿no? Solamente yo meditaba en esto y decía, wow, cuando vieron que Jesús llegó con Mateo, ¿no? Lo que hubiese pensado Pedro, que era medio fosforito, ¿no? y se caldeaba enseguida, ¿no? O Juan, quizá con algo más tierno,
y quizás recibiéndolo con los brazos abiertos, no sé. Pero Mateo era alguien conocido, pues estaba allí constantemente a la orilla del lago cobrando los impuestos. Ahora, ¿para quién cobraba impuestos Mateo? Lo más probable es que cobraba impuestos no para los romanos, como lo hacía Zaqueo, que estudiamos ayer con los niños, sino que probablemente Mateo cobraba impuestos para el rey de los judíos. Estaba allí cerca el reino de aquí lo tengo, Herodes Antipas, ¿no? Entonces probablemente Mateo era un cobrador de impuestos de los propios judíos, y eso lo hacía aún más despreciable para sus propios compatriotas, ¿no? Entonces un recaudador de impuestos, como lo hemos visto con los niños, que ya estudiamos de Mateo y estudiamos de Zaqueo, no era alguien muy querido por las personas. Sin embargo, mientras Cristo va allí, ¿no? La situación es que Él está enseñando, y en esa enseñanza no hay nada que se le pierda a Cristo, y ve a un hombre allí. Dice, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Ahora dice ahí, a este hombre se llamaba Leví, hijo de Alfeo. Solamente quiero mencionar que Leví era un nombre, algunos sugieren que era el segundo nombre de Mateo, ¿no? Tenemos que a Pedro también se le conoce como Cefas o como Simón Pedro, ¿no? Entonces no era raro que sea el mismo y lo podemos relacionar, ¿no? En los otros evangelios no sale mencionado como Leví, sino que como Mateo. Ahora, Leví, solamente para hacer esto sí es llamativo, Leví era un nombre muy común en el primer siglo. Ahora, ¿a quién se le daba este nombre de Leví en el primer siglo? No lo llevaba cualquiera. Lo que era común que llevaran este nombre eran aquellos que eran de la tribu de Leví, precisamente. Ahora, ¿quiénes eran los de la tribu de Leví? Los levitas. Y nosotros sabemos que los levitas eran aquellos que, de todas las tribus de Israel, Dios había separado para que sirvieran en la adoración, en el templo y como sacerdotes. Entonces, esto era aún más un antecedente más para Mateo, que él, siendo quizás por su ascendencia de la tribu de Leví, debiendo haber estado sirviendo a Dios en el templo, enseñando como un sacerdote, él lo que había hecho era, se había vendido de alguna manera, ¿no? O sea, era alguien que estaba destinado a cierta posición, sin embargo, él había decidido cambiar de vocación, ¿no? Por una vocación bastante despreciable. Por eso es que eran muy odiados estas personas, y a Mateo quizás tenían un rencor contra él bastante fuerte. Y dice ahí, hijo de Alfeo. Algunos dicen, vamos a otras listas de los apóstoles, que ya la vamos a ver en unas semanas, sale ahí un Jacobo, hijo de Alfeo. Probablemente podría haber sido hermano de este Leví. Vemos que hay mucha relación de hermanos, ¿no? Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Y probablemente este Mateo haya sido hermano del otro Jacobo, el hijo de Alfeo. Pero no hay mayor antecedente de esto. Ahora, dijimos que él estaba allí sentado cobrando impuestos en una mesa para probablemente Herodes Antipas, que era el tetrarca allí de Galilea, y dijimos que eran muy despreciados por su reputación como personas poco honestas, ¿no? Por sus recargos exorbitantes, por su duplicidad de estar bien con los romanos, de estar bien con los judíos, de estar bien, intentar quedar bien con todos, ¿no? Y era tan despreciable su posición que la Mishnah, que era un comentario de la ley, ¿no? Era como un comentario para los judíos, ellos decían que prohibía incluso recibir limosna de un recaudador de impuestos, ya que se presuponía que ese dinero se había ganado ilegalmente. O sea, si un cobrador de impuestos iba a dar una limosna al templo, no se le dejaba que lo hiciera, porque probablemente ese dinero estaba sucio. Tanto era que algunos rabinos incluso iban más allá y decían que se permitía mentir a los recaudadores para proteger sus bienes.
Entonces eran personas que no eran queridas. Ese hombre que estaba allí fue a quien Cristo llamó. La ocasión es que estaba enseñando. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Jesús? Demostrando su autoridad, Él simplemente dice, sígueme, sígueme. Y lo interesante es que el texto nos dice que levantándose de la mesa en la que estaba, en lo que Él estaba haciendo en su labor, probablemente no sabemos cuál era la hora del día, pero si había mucha gente allí, era un horario de trabajo y estaba full quizás Mateo cobrando impuestos. Pero no importó si él decía, bueno, ¿sabes qué? Déjame terminar este turno y te sigo. Sino que simplemente él se levantó y le siguió. Y sorprendentemente Jesús escoge a un discípulo de entre una de las profesiones más despreciables de todas las que había en ese entonces. Y esto nos tiene que llamar a nosotros no solo la atención, sino llamarnos a la reflexión, de pensar de que Cristo sigue llamando hoy, no importando lo que es nuestra vida o lo que haya sido nuestra vida. Y comprender que Cristo, al mostrar su gracia, ¿no? Y como lo dice de alguna manera Pablo más adelante, su poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Hay otros textos que nos dicen que de lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que tienen la pretensión de querer ser algo. Por lo tanto, el ver que Cristo escogió, de todas las personas, escogió a Leví, nos tiene que hacer reflexionar a nosotros en dos cosas. En que no importa lo que yo soy, no depende de mi dignidad, depende de quién me llamó. Y segundo, quizás al otro extremo, algunos que pretendemos o pretenden tener cierta dignidad delante de Dios. Como dice Pablo, algunos que creyéndose algo no son nada. Muchas veces vemos con desprecio a ciertas personas. No sabemos si esas personas un día van a ser hijos de Dios. O incluso, yo me recuerdo cuando era más joven y quizás adolescente. Y el Señor a mí me rescató, como creo que a usted también le rescató de su vana manera de vivir. Y ni yo, ni quizás muchas otras personas pensaban que a lo mejor ese muchacho que estaba allí haciendo desmanes quizás, iba a ser después alguien que iba a poder estar compartiendo la palabra de Dios en otro lugar. A veces nosotros miramos y elevamos a las personas, o a veces las hundimos. Y Cristo no vio lo que era Mateo. Él vio lo que podía hacer por medio de su gracia. Y es por eso que, aún estando quizás con el dinero en la mano, mal ganado, Él le dice, sígueme. Él lo miró, me gustó cómo lo refleja ahí la película, porque dice que al pasar vio a Leví. Al pasar Él lo vio. Y probablemente Mateo también vio a Jesús. Y cruzaron esa mirada. Y nadie puede quedar indolente ante la mirada de Cristo y su llamada. Ahora, lo más interesante es que la respuesta de Mateo es que se levantó y le siguió. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando nosotros vemos a las personas que anteriormente llamó a Cristo, que eran pescadores, dice que ellos, dejando luego sus redes, le siguieron. Ahora, si uno va al libro de Juan, al Evangelio de Juan, vemos que cuando Cristo murió, ¿se acuerda? ¿Qué hicieron algunos de los discípulos? Muchos de ellos volvieron a tomar las redes y se fueron a pescar. Ahora Mateo no podía volver a tomar el asiento del publicano y volver a hacer lo que antes hacía. Para algunos, ¿no? El llamado de Dios es distinto. O sea, la respuesta tiene que ser la misma siempre. Dejar lo que hemos o lo que estamos haciendo y seguirle.
Para algunos quizás eso significa dejar todo y de alguna manera, como se dice en la historia, era quemar las naves porque sabía que no había vuelta atrás. Y cuando el Señor llama, nuestra respuesta tiene que ser de la misma manera. Hay cosas que deben de quedar atrás, tienen que quedar atrás. Yo no sé cuáles son en nuestra vida, no sé cuáles son esas naves que tenemos que quemar, que quizás aún seguimos guardando allí, por si acaso. Pero Mateo no podía pensar y decir, bueno, voy a seguir a Jesús, pero voy a dejar aquí una puerta media abierta por si acaso, porque él, pasando de ser un publicano a seguidor de Cristo, no había la posibilidad después de decir, bueno, ¿sabe qué? Ahora yo vuelvo acá a mi trabajo anterior. Y esto nos habla quizás gráficamente o metafóricamente de lo que es nuestro paso de muerte a vida. O como dice ahí Efesios, que despojándonos del viejo hombre, limpiémonos y vistámonos de este nuevo hombre. No dice que encima del viejo hombre nos pongamos el nuevo hombre, sino que dejando nuestra pasada manera de vivir. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión. Si el Señor llamó a este hombre y lo transformó, lo puede hacer con usted y conmigo. Y lo hace. Ahora, aún hay cosas quizás en nuestra vida que tienen que ser quemadas allí como las naves, que tienen que ser dejadas atrás como la dejó Mateo. Ahora, esto nos habla de la autoridad de Cristo, ¿no? Llamando a un pecador. Los niños ayer, uno de los versículos que se aprendieron de memoria de la semana pasada era: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, esa palabra es clave en ese versículo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo vino a salvar a este mundo de sus pecados. Por lo tanto, cuando viene al mundo, no viene a buscar a aquellos que tienen la pretensión de ser santos, porque esos no piensan que tienen que arrepentirse de algo. Pero esto sí. Piense solamente en todo lo que tenía de lo que tenía que arrepentirse Mateo. Era mucho. Bueno, a eso vino a buscar Cristo. Ahora, lo segundo es que vemos a Jesús que estaba comiendo con pecadores. Ahora, el verbo allí dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él. Ahora, aquí es medio confuso. Algunos dicen que la casa de Jesús. Sabemos que Jesús no tenía casa, ¿no? Algunos dicen podría haber sido la casa de Pedro si están en Capernaum. Algunos dicen que es la casa de Mateo. Personalmente creo que, según lo que nos dice el texto, hay más posibilidad de que sea la casa de Mateo, ¿no? En el hecho de que Mateo, a raíz de este llamado, invita, porque no es simplemente que están a la mesa como nosotros nos sentamos a la mesa, ¿no? Nosotros vamos a la mesa, en casa hay una mesa, a veces hay dos, a veces hay tres, hay una en la cocina, hay una en el comedor de fiesta, ¿no? Y a veces uno puede comer afuera, pero esta no era, aquí el verbo que se ocupa para hablar que estaban a la mesa es reclinar. Cuando nosotros vemos que las personas se reclinaban a la mesa, esto era un banquete. Las mesas del Medio Oriente no son como nuestras mesas que son altas, con sillas. La gente en ese tiempo no tenía silla, tenía solo una mesa que no era más alta que 20 centímetros. Entonces, las personas venían y se recostaban a la mesa sobre su brazo izquierdo, tal cual como lo vemos en la cena del Señor. No estaban en una mesa como lo pinta Leonardo da Vinci, por favor. Estaban reclinados. ¿Se acuerda que dice que Juan estaba recostado sobre su pecho? Porque se acostaban así, y ahí está la mesa, y están así sentados, y el otro me está dando la espalda a mí. Si me quiere decir algo, se recuesta sobre mi pecho. Así. Era una fiesta, era una celebración. Entonces, era un banquete. Ahora, ¿quién estaba ofreciendo este banquete? Probablemente era Mateo. Ahora, Cristo acepta esta invitación, ¿no? Ahora,
lo que surge aquí, como vemos la situación acá, es que él está en casa comiendo, pero no estaba simplemente comiendo, sino que el texto nos dice allí que estaba en casa de él muchos publicanos y pecadores, y estaban también a la mesa juntamente con Jesús, ¿quién? Sus discípulos. Entonces, acá hay tres grupos. Los publicanos, porque estaba Mateo y quizás otros compañeros de trabajo, pecadores en general, y los discípulos. Si los separa es porque quiere evidenciar que son grupos distintos. Ahora, los publicanos ya lo sabemos, eran este grupo de recaudadores, y estaba Mateo y quizás otros más. Los discípulos ya sabemos quiénes eran, aunque todos estos eran pecadores en sí, pero este grupo de pecadores que aparece aquí es interesante, porque muchos el término pecadores podría referirse, uno, a israelitas comunes y corrientes, ¿no? Pero que no seguían los estándares de rectitud que practicaban los fariseos, porque quienes ven ahora la imagen son los fariseos, ¿no? La situación la están viendo otros ahora, ¿no? Entonces dice que allí los escribas y fariseos, verso 16, viéndole comer con publicanos, nuevamente, y con los pecadores, dijeron a los discípulos, nuevamente los tres grupos. Y la pregunta es, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Otra versión dice, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Estas personas que estaban aquí con Cristo eran personas de una moral bastante cuestionable, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, estos pecadores podrían ser personas que no practicaban los estándares de los fariseos, por lo tanto eran despreciados por ellos, por los fariseos. Segundo, podrían ser referirse de forma más negativa, ¿no?, a aquellos que tenían un comportamiento moral cuestionable, como los publicanos, pero ya se les menciona como publicanos, se distinguen de los discípulos. Y probablemente que a estas personas que estaban acompañando y que se sumaron a esta cena eran personas que no estaban cumpliendo, ¿no?, que quizás no eran publicanos, no eran discípulos de Cristo, pero eran israelitas comunes, pero que no cumplían con los estándares que tenían los fariseos. Ahora nosotros a veces miramos con desprecio a los fariseos. Y bueno, ellos eran un grupo, grupo político se podría llamar, que comenzó como 2 siglos antes de Cristo, o 3 incluso, que ellos en el fervor de mantener pura la nación y mantenerla limpia de impureza, comenzaron a practicar la ley de Dios con un afán santo. La ley dice, sed santo porque yo soy santo, y ese era su propósito. Pero acá vemos un ejemplo de aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces en nuestro afán de hacer ciertas cosas lo hacemos de la manera inadecuada, por lo tanto tiene resultados que no son los correctos? Normalmente en lo que nos equivocamos al hacer no es en lo que hacemos, sino que en la manera en que lo hacemos. Y eso trae como resultado muchas veces que incluso nos lleve a practicar el pecado. Entonces estos hombres comenzaron a practicar esto de vivir con estándares conforme a la ley. Pero tanto era así que estos hombres fariseos, ¿no?, y ahí dice escribas y fariseos, y normalmente están muy relacionados ellos dos, lo que no se les criticaba por sus objetivos de pureza y obediencia a la ley, sino por el modo inconsistente, aún incluso Cristo, ¿cómo le llama a ellos? ¿Se acuerdan? Hipócritas. Sino por su actitud hipócrita de trabajar por estos objetivos. Ellos elevaron su propia interpretación arbitraria de la ley, ¿no? Como Cristo le llama tradiciones de los hombres, ellos llevaron sus propias tradiciones al mismo nivel de la ley, ¿no?, a un nivel de mandamiento de Dios. Entonces, eran personas que buscando hacer lo bueno se equivocaban en la manera de hacerlo. Y estos hombres, quizás en su deseo de andar íntegramente, se equivocaron y pusieron un estándar mayor para mirar a las personas. Y esto sigue sucediendo en el día de hoy, aún incluso dentro de los creyentes.
que en su deseo de poner por obra lo que la Escritura nos dice, porque la Escritura nos dice que debemos de vivir en santidad. Y es algo a lo que debemos avanzar cada día. Ahora, eso no lo podemos hacer por nuestra fuerza, ni por simplemente el cumplimiento de ciertas obras. Esta semana estuve viendo un documental, está muy bueno, estaba en 3 partes, lo quiero juntar y pasarlo ahí en el grupo para que lo puedan ver. Y habla de cómo el evangelio en estas últimas décadas se ha vuelto en un evangelio moral, en un evangelio que en vez de poner el énfasis en la gracia de Dios, lo pone en los resultados de la gracia y comienza a confundir los resultados, el fruto, con la raíz. Y ahí da un ejemplo en una pizarra de cómo precisamente muchas doctrinas de otras religiones, como la católica, ellos ponen las obras como la raíz del asunto, porque ellos dicen que para ser salvos hay que hacer obras. Pero la Biblia dice que las obras, ¿qué son? Son el fruto. Y para producir ese fruto es necesario la obra de Dios y de su gracia. Y estos hombres tenían esta idea moralista de vida, donde lo más importante era lo que ellos hacían y no por qué hacían lo que estaban haciendo. Y es por esa razón que ellos no podían comprender, y estas son las palabras de los fariseos, porque ellos al ver esto, ¿qué dijeron? ¿Por qué come con pecadores? Ellos decían, a ver, Jesús es un rabí, Jesús es un maestro, y si él se ha de respetar, él no debería estar haciendo lo que está haciendo. Tenía cierta lógica, ¿no? Para ellos, aún incluso en la ley. Ahora, hay otra versión, ya está buscando aquí, en la Nueva Traducción Viviente, en este texto, es bastante fuerte como lo pone allí, porque las palabras de los fariseos es esta. La pregunta que ellos se hacen, dice el verso 16, pero cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Así lo pone esta traducción. Una de las palabras que sale ahí tiene ese sentido. ¿Por qué Cristo está con este tipo de gente? Y Cristo responde, y en cada una de estas confrontaciones que va a tener con estos religiosos, porque aquí es que Él está comiendo con pecadores, después va a ser acerca del ayuno, y así va a seguir acerca del día sábado y de sanar, en fin. En cada uno de ellos Cristo responde de una manera maravillosa. No solamente por lo que Él dice, sino por la forma, que era precisamente la equivocación de los fariseos. Ellos no estaban equivocados en su deseo, sino que en cómo querían lograr sus objetivos, porque ellos lo querían hacer en una expresión simplemente externa de sus deseos, aún incluso elevando sus propias tradiciones a la palabra de Dios. Ahora fíjese cuál es la respuesta de Cristo, el verso 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Esto era un proverbio conocido. Y es lógico, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen necesidad de un doctor? Y las personas que están enfermas. Y era un proverbio bastante conocido para los orientales. Entonces Cristo les dice, la gente sana, no es la gente sana la que necesita un doctor. Y Jesús toma este proverbio y lo aplica a su ministerio, y aquí es donde Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, lo clave de aquí es el término llamar. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? He venido a llamar a pecadores. Porque esta era una invitación, de la misma manera que como Él lo habían invitado a este banquete. Bueno, Cristo está diciendo, ¿saben qué? Yo he venido aquí y he venido a invitarles. Ahora, cuando uno va a hacer una invitación, cuando uno invita a un matrimonio, ¿no?, se ruega que, por favor, a veces dice la invitación, que venga detenida formal, ¿no?
y uno espera ir presentable para la ocasión. O si viene una gran autoridad acá en la ciudad y van a haber invitados. ¿A quién van a invitar? Y nos van a invitar a todas las personas, van a invitar a cierto grupo de personas que están a ese nivel. Entonces, cuando Cristo viene, muchos de los fariseos, y vamos a ver que en el futuro hubieron algunos que le siguieron, y algunos respondieron favorablemente al llamado de Cristo. Pero la pretensión que ellos tenían, ellos decían, bueno, si este es el Mesías, debería llamarnos a nosotros. Nosotros somos los que deberíamos estar aquí. Pero Cristo les está explicando que Él está llamando a los pecadores. Ahora, esto nos hace pensar en nosotros y ponernos en los pies de estos fariseos. Porque de alguna manera ellos no ven razón alguna para arrepentirse y por tanto rechazan la salvación de Dios. Y hoy día hay algunos que siguen teniendo la misma actitud delante de Dios. Y aquellos que lo rechazan es por esta razón, porque creen que no tienen de qué arrepentirse. Normalmente los moralistas no encuentran de qué tengan que arrepentirse. ¿Qué mal he hecho yo? ¿A quién he dañado yo? ¿A quién he ofendido yo? Normalmente ellos siempre son los ofendidos, ellos siempre son los perjudicados. Pero Cristo ha venido a llamar a los pecadores. Ahora esto lo podemos aplicar de muchas maneras. Una de las tantas es que Jesús no hace acepción de personas, sino que trata a los pecadores y a los santos a los santos, digo entre comillas, de la misma manera. No hay para Cristo grupos diferentes de personas. Simplemente para Él todos son pecadores, no importando su condición o dónde está o lo que ha podido hacer. Y esto nos lleva a nosotros a ponernos en el lugar de Mateo y de reconocernos que no somos más que uno como Él. Y lo que hace la diferencia es quién nos ha llamado y quién sigue llamando hoy, aún en el día de hoy. La clave no es la separación, como lo hacían los fariseos. Los fariseos, ¿qué hacían? Se separaban de los pecadores. Y hay muchas maneras de separarse de los pecadores. Es no juntarme con cierto tipo de gente. Es encerrarme en mi metro cuadrado. Algunos se van a la montaña y no se contactan con nadie más. O buscar un lugar donde yo pueda vivir tranquilo. La que usted quiera. Yo me acuerdo que cuando tenía 12 años, por ahí tenía un amigo en el barrio, y en el barrio había de todo. Pasaba lo que pasa en cualquier barrio. Pero me acuerdo que había una familia allí que habían escuchado el Evangelio más de alguna vez, pero tenían la pretensión de querer vivir, entre comillas, mejor. Y se fueron a Estados Unidos en ese entonces, porque pensaban que ahí iban a estar mejor, era una sociedad mejor. Tristemente hoy día el pollito que le decíamos se perdió, está metido en drogas y un montón de otras cosas más. Y su familia rota, pretendiendo escaparse de los pecadores ¿sabe? No se trata de separación, sino que se trata de transformación. ¿Y quién puede hacer eso? Es Cristo. Y cuando Él llama, Él hace esa transformación. Entonces el reino no está conformado o no se contamina con los pecadores, sino que lo que trae el reino de Dios es restauración y curación a los pecadores. ¿Qué dice Pablo cuando está hablando de que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos? Y comienza a continuar, de que la obra del Evangelio es proclamar como embajadores y decir reconciliados con Dios. ¿Y quién necesita reconciliarse con Dios? Los que le han ofendido, los pecadores. Y eso es lo que hace el Evangelio. Ahora,
Dios ama a todos, no importando su estatus, su posición en la vida. Normalmente nosotros clasificamos a la gente y a veces nos separamos de la gente, pero separados de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cómo les va a llegar a ellos el mensaje del Evangelio? Por eso es que Cristo, ¿con quién estaba? Estaba con ellos. Ahora, no para probar lo que ellos hacían, no para sobarles el lomo y decirles no pasa nada, tranquilo, mijito, no, sino que para decirles allí a ellos que necesitan ser reconciliados con Dios. Pero la gente necesita escuchar ese mensaje. ¿Y cómo lo va a escuchar de nosotros si nos alejamos de esa gente? No estoy hablando de ir y hacer lo que ellos hacen, pero estar allí con ellos. A veces, si lo pensamos, con la mayoría de las personas con las que nos juntamos son cristianos. ¡Qué bueno! Pero hay otras personas que no son cristianas. ¿Por qué no pasar un tiempo con ellos? Pero pasar un tiempo con ellos, como lo hacía Cristo, mientras iba a la orilla del lago, se agolpó la gente, ¿y qué hizo Cristo? Comenzó a hablar del Evangelio. Y la salvación de Dios se ofrece libremente a todo aquel que responde con fe. La salvación no se consigue porque sea un regalo gratuito. Los recaudadores de impuestos y pecadores no necesitaban demostrar que eran justos para ganarse el estar con Jesús. Él los aceptaba, fueran como fueran, y les ofrecía la salvación de Dios. Esta transformación es el resultado y no la condición de la gracia. El venir a Cristo con fe. Ahora, Dios escoge de lo más bajo y lo más necio de este mundo para cumplir sus propósitos, y quien les habla es un ejemplo de ello. Quiero terminar con un memorándum que recibió una iglesia, es ficticio, ¿no? Cuando estaban en el consejo, en el comité para reclutar un pastor. Y dice así, ¿no? Un hombre escribe esto, dice: me acuerdo de un memorándum irónico de un comité pastoral de reclutamiento. Dice, en él se señalaba los candidatos que habían sido rechazados debido a sus importantes deficiencias. Noé, ningún convertido en 120 años, rechazado. Moisés fue rechazado porque tenía problemas para hablar en público, perdía la compostura en ciertas ocasiones. Abraham fue rechazado porque huyó a Egipto en los momentos complicados, mintió para evitar meterse en problemas. David fue rechazado por adúltero, asesino y muchas cosas más. Oseas por una vida familiar caótica. Jeremías por medio llorón, demasiado alarmado, muy alaraco, como dirían en Chile, ¿no? Un llorón. Amós porque era alguien ahí nomás de un pueblo chico, ¿no? Ni siquiera, ¿quién es este? Ni siquiera conoce los celulares. Pedro era mal genio, incluso negó a Cristo. Pablo tenía falta de tacto, era medio bruto, tenía mal aspecto, predicaba muy largo, así que rechazado. E incluso Jesús, porque dice, cuestionaba a aquellos que tenían autoridad espiritual. Entonces, dice aquí este memorando, el comité finalmente eligió a Judas Iscariote, ya que parecía ser una persona práctica, cooperadora, bueno con el dinero, se preocupaba de los pobres y además se vestía bien. Y debemos recordar que Dios escoge a los insensatos, a los más débiles, a los más bajos para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Nosotros no somos más que pecadores que hemos recibido y estamos disfrutando de la gracia de Dios. Pero no hay nada en nosotros que haya visto Dios para poder llamarnos. Ahora, ese Dios sigue llamando personas y sigue llamando pecadores. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Él lo quiere usar a usted. Él quiere usarlo a usted para ir y llamar a otros Leví, a otros pecadores, a otras personas que están rechazadas aún incluso por los cristianos, para que ellas puedan escuchar el Evangelio y puedan ser transformados y reconciliados con Dios. ¿Va a ser usted ese instrumento? ¿Se acuerda que le dijo a los pescadores? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres.
de hombres pecadores. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.